Hola, pues de nuevo por aquí. Bienvenidos. Como veis, tenemos un receptor clásico, un receptor Philips de 5 válvulas, que como podemos ver, pues no se encuentra estéticamente, no se encuentra muy mal. Vamos a ver en detalle cómo está, tanto por fuera como por dentro. Por fuera ya vemos que más o menos está completo, no le falta ningún mando, no le falta el dial, no le falta, pues a simple vista no le falta nada. Vamos a comprobar que los mandos funcionan, no están bloqueados, aunque necesiten, pues como siempre, limpieza, lubricación, pero vemos que, y en este caso la aguja del dial, vemos que no corre, aunque el mando no está bloqueado, pero la aguja no corre. Bueno, pues vamos a ver la parte trasera. También está completa, bueno, a falta de un tornillo de sujeción de la tapa, pero por lo demás, con su tapa trasera. Como siempre, la toma de antena, la toma de tierra, la placa del fabricante. Ahí ya tenemos la conexión para altavoz externo y la conexión de fono para el tocadiscos. La entrada de red, que también como curiosidad, pues vemos que tiene la clavija original del equipo, de cuando se fabricó. Esta era la clavija original de Philips para estos equipos. Es bastante curiosa. Bueno, pues vamos a quitar la tapa trasera y vamos a ir analizando qué es lo que tenemos dentro. Esta es la parte inferior del receptor, que como veis, pues también tiene su tapa correspondiente, aunque va de una pieza con la tapa posterior, pero vemos que está más o menos todo en su sitio. Y esto es lo que vemos una vez que hemos retirado la tapa posterior y la tapa inferior del receptor. Vemos que, bueno, pues tiene aparentemente todos los componentes en su sitio. Aparentemente no está muy manipulada. Aquí vemos una resistencia que es de Filtron Pi. Es la resistencia de filtro de la tensión positiva más B. Y vemos que esa resistencia sí que ha sido cambiada. Esa resistencia no es la original de este receptor. Por lo que, bueno, pues ahí tenemos ya un indicio de una intervención anterior. Por lo demás, pues parece ser que no tiene muchas intervenciones. Los condensadores están todos sin cambiar. Todavía tiene los antiguos condensadores Philips negros de alquitrán. El conmutador de ondas que habrá que limpiar, lubricar. Bueno, pues vamos a ver la parte superior del chasis. Vamos a poner el receptor en posición normal y lo vemos. Pues esta es la parte trasera. Como veis, es una configuración típica y muy habitual de Philips.
Hay muchos modelos que tienen esta configuración, 5 válvulas Ringlock, muchos modelos Philips con este esquema, es un clásico de Philips, en el que vemos la válvula rectificadora en posición horizontal, en este caso es la AZ41. Vemos el selector de tensiones que está en 110 voltios, cosa que ya me preocupa porque puede haber sido conectado a 220. Lo veremos más adelante. Y aquí vemos pues distintas válvulas, como siempre, pues la válvula método de salida L41, la válvula, en este caso, preamplificadora de sonido, es la etapa previa al pentodo de salida, bote de frecuencia intermedia, válvula de frecuencia intermedia, y en este caso también cumple la función de detectora, y la que vemos a la parte de atrás es la ECH42, que es la válvula conversora y osciladora. Bueno, pues aquí tenemos otro bote de frecuencia intermedia, al fondo tenemos el tándem, doble condensador variable, y aquí tenemos todas las bobinas de antena, la trampa de ondas de entrada, condensadores de ajuste, y este bote de aluminio más gordo, más grueso, con mayor volumen, pues este es el condensador electrolítico doble, creo que será de 50 microfaradios aproximadamente, en el que veíamos por la parte inferior cómo se le había cambiado la resistencia que se conecta entre ambos terminales positivos del condensador. Pues nada, al fondo vemos el altavoz también vemos que está completo. Todo esto pues habrá que ir comprobando que funcione habitualmente. Se hace antes de conectar la tensión de red, pues se hace un repaso general, se verifican los componentes principales, y si no encontramos ningún impedimento, pues ya suministramos tensión al equipo. Si encontramos algún impedimento, pues habrá que solucionarlo antes de dar tensión al equipo. Bueno, pues vamos a ir haciendo comprobaciones. Pues la primera verificación que hacemos, como siempre, es de la documentación del aparato. Ya vemos que el manual de servicio del fabricante nos dice que el modelo que tenemos entre manos, el BE331A, es igual al receptor BE321A, con las siguientes variaciones. Pues ya cambian el altavoz, cambian el conjunto del mueble, la tabla de altavoz, la escala del dial, el conjunto de la aguja y la tapa posterior, para adaptarse todo esto a las características del nuevo modelo. Por lo demás, ya nos dice que es igual al 321A. Tenemos la documentación también del 321A, que es muy parecido. Exteriormente cambia el mueble de baquelita y algunas cosas más, como hemos visto, pero el esquema electrónico es el mismo. Por lo tanto, vamos a analizar, como siempre, el esquema para ver qué es lo que vamos a ver una vez que nos pongamos a trabajar el equipo. Empezamos por la alimentación, entrada de red, interruptor de encendido y apagado, selector de tensiones de red, transformador de alimentación o transformador de red, que nos va a reducir o nos va a aumentar para adaptarnos las tensiones de red a las distintas que necesitamos para la alimentación del receptor. En este caso vemos un secundario de alta tensión
Por lo tanto, aquí el transformador actúa como elevador de tensión. Esa tensión alterna es rectificada por la válvula rectificadora y aplicada al filtro de la tensión positiva más B. Y de ella pues vamos a ir alimentando las distintas etapas del receptor. Este secundario es exclusivo para alimentar la válvula rectificadora, los filamentos de la válvula rectificadora, y este secundario nos va a proporcionar la tensión necesaria para alimentar el resto de filamentos, así como la lamparita del dial. Pues aquí vemos que ya obtenemos las distintas tensiones, en este caso son dos tensiones distintas, en el positivo más B. Y aquí en la parte de baja frecuencia, vamos a empezar desde el altavoz hacia atrás, pues tenemos la conexión del altavoz externo, el altavoz del receptor que está conectado al secundario del transformador, adaptador de impedancias, del que obtienen también una toma para la realimentación negativa de la válvula preamplificadora, la EBC41, que en este caso vemos que los dos diodos los tiene conectados al mismo potencial de cátodo, por lo que la detección la hace aquí, en la válvula amplificadora de frecuencia intermedia, la EAF42, que también actúa como amplificadora de frecuencia intermedia. Bueno, pues este es el pentodo de salida, la válvula de salida de baja frecuencia de audio, preamplificadora de baja frecuencia, paso de frecuencia intermedia, segundo, lámpara amplificadora de frecuencia intermedia y detectora, primer bote de frecuencia intermedia. Aquí tenemos las bobinas del oscilador y el conmutador de bobinas del oscilador, la válvula osciladora conversora ECH42, las bobinas de antena y el conmutador selector de las bobinas de antena. Aquí a la entrada de antena también tenemos un filtro, es una trampa de ondas para evitar que entren por antena las frecuencias próximas a la frecuencia intermedia, que en este caso es de 452 kHz. Bueno, pues ya tenemos visto el esquema. Tenemos la primera impresión del equipo. Ya vemos más o menos lo que vamos a tener ahí. Ya tenemos una idea global de qué es lo que vamos a encontrarnos. Y en principio pues ya queda hecho el primer análisis. Vamos a sacar el chasis y vamos a ir verificando los componentes críticos o esenciales para generar la tensión positiva más B y la tensión de filamentos. Esas dos tensiones son imprescindibles para que todo funcione, entre otras cosas, pero esas dos cosas son esenciales. Vamos a sacar el chasis y vamos a ver qué nos encontramos. Pues para extraer el chasis lo primero será quitar estos 4 tornillos que lo sujetan al mueble y posteriormente los 4 botones que tenemos en el frontal del receptor. Pues aquí vemos que le hemos quitado los botones de mando, son de baquelita también, y en principio pues bueno, ha costado un poco porque están los mandos bastante oxidados, están los ejes con bastante óxido, pero bueno, al final lo hemos podido quitar. Vamos a dejarlos como siempre a buen recaudo. Vamos a dejarlo en una zona de todos los tornillos
que hemos ido sacando. Lo vamos a dejar en ese recipiente mientras que trabajamos en el chasis del receptor. Pues ya lo tenemos suelto. Ya es cuestión de sacarlo hacia afuera. Vamos a tener que sacar la aguja del dial. La vamos a tener que sacar hacia atrás para poder extraer el chasis. Bueno, pues finalmente no ha hecho falta sacar la aguja, sino simplemente soltarla de la unión que tenía con la cuerda del dial, con la cuerda de sintonía. Pues vamos a soltar ahora el altavoz. Vamos a desconectar las conexiones para poder darle la vuelta al chasis, aunque el cable es lo suficientemente largo como para darle la vuelta. Voy a probar a darle la vuelta así. Y vamos a ver en primer lugar el problema que tenía en la aguja del dial, que como recordaréis, pues no corría, no se desplazaba a lo largo del dial. Pues aquí tenemos la parte frontal. Aquí vemos el interruptor de puesta en marcha del equipo, que como veis, pues acumula bastante suciedad. Todo esto tendremos que desmontarlo, limpiarlo y verificarlo. Pero en principio, pues está y aparentemente cumple con su función. El conmutador de ondas y el control de tono, pues más o menos funcionaban, pero la cuerda del dial ya vemos que patina. Tiene aquí también dos injertos que no sé cuál es su misión. Imagino que sería para evitar que la cuerda se saliese hacia adelante, pero creo que eso no estaba ahí de fábrica. Creo que eso es un injerto que le han puesto posterior en alguna reparación. Bueno, pues como vemos, el dial patina, la aguja el mando del dial patina. Pues vamos a tener que limpiar todo el recorrido de la cuerda, todos las poleas que tenga, engrasarlas todas, limpiarlas y ver, porque la cuerda en principio está entera, está puesta, pero no mueve el tándem. Por lo tanto, vamos a tener que darle un repaso. El transformador, pues como vemos, está bastante feo, pero es que los transformadores Philips de aquella época es que eran así de feos. No es que en principio no sabemos si está mal o está bien, pero es que los transformadores de los receptores Philips de esa época eran así de feos. Y tenían esta mala pinta. Es que eran así. Pues nada, por lo demás, pues polvo, suciedad como siempre. Y nada, pues vamos a empezar como siempre, pues hacer la primera limpieza. Vamos a coger la aspiradora y un pincel y quitarle toda la suciedad que podamos. Os voy a mostrar lo que dije anteriormente de la resistencia de Filtron Pi. Ahí tenéis la tremenda chapuza, por decirlo de alguna manera, en la posición o la reposición de esa resistencia. Vemos dos cosas que llaman la atención. La primera, las soldaduras. Fijaros qué soldaduras más apañadas.
Y lo segundo, montar una resistencia nueva sin quitar la resistencia anterior. Vemos que ha soldado en paralelo a la resistencia de origen otra resistencia que es la roja, pero fijaros el detalle de las soldaduras. Fijaros que soldaduras. Bueno, pues una pena. Vamos a preparar la limpieza. Vamos a limpiar primero todo el chasis, que podamos trabajar un poco mejor. Bueno, pues ya tenemos la primera limpieza hecha. Ya vemos un poco mejor los componentes. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, como siempre, una vez que ya tenemos el chasis con esta primera limpieza, pues lo que vamos a hacer va a ser ir comprobando los componentes esenciales, los componentes básicos para que podamos conectar a la red. Vamos a comprobar transformador de alimentación, altavoz, transformador adaptador de impedancias, filamento de válvulas, la conexión de red, interruptores de encendido y apagado, pues lo básico para los condensadores de la tensión positiva, más B, pues lo más esencial para poder iniciar la conexión del receptor a la red. Pues vamos a iniciar en este momento las primeras comprobaciones. Vamos a comprobar filamentos, por ejemplo de esta válvula, que es la válvula rectificadora AZ41, entre los terminales o entre las patillas 7 y 8. Vemos que esa válvula al menos continuidad de filamentos tiene. En este caso es la EL41, pues sería entre las patillas 1 y 8 los filamentos. Volvemos a poner en su sitio. Esta es la válvula EBC41, que es la válvula preamplificadora de baja frecuencia, pues entre las patillas 1 y 8 tenemos continuidad de filamentos. Vamos con la amplificadora de frecuencia intermedia y detectora, que en este caso es la EAF42. Comprobamos continuidad entre las patillas de filamento. Vemos que también tiene. En este caso lo que tenemos que hacer es, como vemos que tiene mal contacto, pues limpiar todas las patillas de la válvula y del zócalo. En este caso se trata de la ECH42, osciladora conversora, entre las patillas 1 y 8. Tiene continuidad de filamentos. Pues por ahora no vamos mal. Vamos a comprobar ahora el transformador de entrada de red, transformador reductor de tensiones o elevador de tensiones en el caso del secundario de alta tensión. Pues vamos a comprobar este devanado o estos dos devanados que tengan continuidad, este y este, que alimentan filamentos y la lamparita del dial, y los distintos primarios que tiene. Bueno, pues vamos a conectar el medidor de continuidad y vamos a ir comprobando los distintos devanados. Estos son los devanados del primario.
para las distintas tensiones. Ahora cambiamos, conectamos a masa, comprobamos los dos devanados de alta, 245 ohmios, 1 y 272. La suma de los dos, midiendo como un único devanado, serían 507 ohmios. Vale. Vamos a medir también los dos devanados de 4 y 6,3 ohmios, que vemos que también es correcto. Bueno, pues el transformador de alimentación en principio no tiene ningún problema. En principio es apto para poder conectar a la red. Comprobamos el altavoz entre los dos pines del altavoz y vemos que tiene 3 ohmios, por lo que el altavoz estaría también en principio útil para la conexión. Fijaros que para medir el altavoz he desconectado un hilo para medir únicamente la bobina del altavoz. Si no desconectamos, estaríamos midiendo también el secundario del transformador adaptador de impedancias, por lo que tendríamos una resistencia posiblemente y seguramente más baja. Comprobamos ahora el transformador adaptador de impedancias en su parte primaria, que vemos que no tiene conexión. Posiblemente este transformador esté interrumpido. El secundario vemos que está bien, pero ya detectamos una primera incidencia que tendremos que ver luego más tranquilamente en el primario de el transformador adaptador de impedancias. Bueno, pues vamos a seguir. Por la parte de abajo del chasis vamos a comprobar la continuidad de los dos botes de FI y la capacidad de los dos condensadores electrolíticos de filtro de la tensión positiva más B. Para comprobar las bobinas de frecuencia intermedia, pues en principio vamos a verificar la continuidad entre filamentos, entre devanados, que tenga continuidad. Los devanados de alta tensión por un lado y el secundario del transformador por otro. Bueno, pues aquí tenemos el secundario del primer transformador de FI, que vemos que tiene continuidad. Aquí comprobaríamos el primario, que también vemos que tiene continuidad. Este transformador de FI en principio a bote pronto estaría apto para las primeras pruebas. Vamos a comprobar el segundo transformador de FI conectando en el devanado de alta tensión, el primario, que vemos que es correcto, y comprobaríamos también el otro devanado secundario, que también vemos que tiene continuidad. Vamos a verificar el condensador electrolítico de filtro de la tensión positiva y ya vemos que solamente con la limpieza la resistencia del filtro ya se ha desoldado. Pero bueno, nos viene bien porque para hacer las comprobaciones en los condensadores, pues esa resistencia no debe estar conectada. Bueno, pues este vemos que seguramente tenga también
muchísimos problemas de capacidad. Vemos el segundo condensador. Este tiene 55 microfaradios. El segundo condensador. Y vamos a verificar otra vez el primero, porque igual no hacía buen contacto. Pero vemos que no, que ese condensador está totalmente muerto. Bueno, pues ya puestos, vamos a verificar la resistencia del filtro en pi. Vamos a ver que nos da 67K. Pues esa resistencia también está caput. Esa resistencia debe ser de un K2. Esa resistencia roja que vimos en primer lugar. También la tenemos cabo. Bueno, pues seguimos. Bueno, y aquí comprobando el cable de red, el cable de conexión de red, vemos que tiene un contacto intermitente porque tiene el cable de red cortado, y según lo pongamos, en una posición o en otra, hace contacto o no hace contacto. Pues aquí tenemos otra cosita que tenemos que sanear antes de conectar a la red. Pues vamos a intentar averiguar qué es lo qué misión cumplen esos dos trozos de madera que están ahí insertados en la polea. Bueno, pues vemos aquí el eje de mando de la sintonía, que debería mandar tanto la aguja del dial como el movimiento del tándem. Bueno, pues vemos que tiene una cuerda metálica que viene hasta este extremo y terminan en este muelle, los dos extremos. Pero aquí, en esta polea, vemos que el recorrido es sencillo, solamente tiene una pasada. Viene, da la vuelta a la polea, continúa, da la vuelta a la polea y va al extremo del muelle. ¿Vale? Entonces esto no está bien puesto. Faltaría otro trozo de cuerda, porque a esta polea tenemos que darle al menos una vuelta en cada extremo de cada extremo del hilo. Nos faltaría un trozo de cuerda del dial para hacer el movimiento que tiene que hacer. Vemos que no lo hace, pues sencillamente por eso, porque está mal montada la cuerda, seguramente se rompió el otro trozo que falta, y seguramente que intentaron repararla eliminando un trozo, pero claro, falta cuerda y falta agarre en esta polea para que esto funcione correctamente, por lo que ya vemos que en este sentido patina y en este sentido mueve algo. En este sentido ya vemos que patina. Bueno, pues otra cosita más que tenemos que revisar. La cuerda del dial, que está incorrecta. Vamos a ver el esquema del fabricante para este dial, para esta cuerda del dial. Y así nos aseguramos de cómo debe ir. Pues aquí tenemos ya la cuerda del dial tal y como indica el fabricante, tal y como indica en
en el esquema de montaje de la cuerda del manual de Philips. Finalmente, pues hemos tenido que cambiar también la cuerda interior, porque la que tenía era esta cuerda de hilo de pescar, que patinaba bastante, pues se ha sustituido por una cuerda más adecuada. Y el trozo que le faltaba, hemos conservado el trozo metálico, y le hemos añadido el trozo que faltaba para completar el recorrido del dial. Pues ahora, como vemos, funciona correctamente, pero esta polea también cumple su función, que como veis, pues ha quedado estupendamente. Bueno, pues otra cosita más. Seguimos, pero será en el siguiente vídeo. En este ya se nos ha ido el tiempo. Entre pitos y flautas se fue el tiempo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo.